Entonces, pues, yo ya empecé a grabar y pues bueno, perfecto, empecemos de una vez. Entonces, Santiago, Todo bien. de empezar, pues muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad me parece muy chévere. Siento que tu trayectoria y todo lo que has experimentado, siento que es algo que motiva a muchos de nosotros. Entonces, primero quiero que te presentes, o sea, tu trayectoria, tus estudios, quién eres. Dale. Bueno, yo soy Santi, soy de Argentina en realidad. Nací en Argentina, pero vivo en Sevilla, en España, desde hace muchos años. Y es acá donde hice prácticamente toda mi carrera académica. Y bueno, la verdad es que desde chico tenía ese interés por la ingeniería electrónica o por las computadoras, básicamente. Y siempre me había metido en la cabeza que tenía que ser ingeniería electrónica, ¿no? O informática, o alguna ingeniería, como sí o sí. Y la verdad es que desde siempre estuve centrado en eso. Llegué a la carrera, o sea, terminé secundaria, tenía clarísimo que iba a ser algo enfocado a los ordenadores. Hice la carrera de ingeniería electrónica y eléctrica, me gustó, aprendí un montón, la verdad que me gustó, pero justo cuando estaba terminando la carrera de repente vi que quería dedicarme a la salud. Además, tuve una experiencia ahí en el hospital y vi que había como que todo lo que yo aprendía en la carrera de ingeniería Ujú. electrónica a medir cosas con sensores relativamente simples o con sistemas relativamente simples, después no lo veía aplicado en el hospital. Entonces veía que había muchas pruebas, por ejemplo, para medir algunos parámetros que eran o muy invasivos o se tardaba un montón o la precisión o la exactitud no era buena. Entonces ahí dije de una, me meto a estudiar ingeniería de la salud o al menos algún estudio relacionado con la salud para poder aplicar todo mi conocimiento de eso. Y ahí fue cuando empecé a estudiar, encontré un máster para no perder demasiado tiempo, decidí meterme en un máster de ingeniería de la salud y bueno, ahí tuve que estudiar fisiología, Mm. genética, biología celular y obviamente después todas las asignaturas de ingeniería, ¿no? Sí, sí. Más tipo biomecánica o robótica aplicada a la salud. Y la verdad es que me encantó, o sea, las clases de fisiología me parecieron increíbles. Fue de repente como descubrir un mundo que siempre había ignorado o siempre me había enfocado mucho en la informática y no conocía todo este tema de la salud y de biología, que lo había dejado de estudiar en la secundaria y me encantó. Y a partir de ahí ya decidí buscar un grupo de investigación para colaborar con ellos. Justo encontré en la universidad un grupo de investigadores que quería hacer un sensor electrónico, pero no tenían a ningún electrónico que supiera. Ujú. Entonces yo ahí me ofrecí directamente, porque encima era para prevenir hospitalizaciones, que era mi objetivo número uno, Sí, sí. ayudar a la gente a no tener que estar en el hospital. Entonces, la verdad que fue muy motivante para mí porque acaban de empezar un proyecto muy importante con el hospital más importante de Sevilla, con médicos de ahí de la planta de medicina interna. Y claro, era de repente, para mí era juntar todo lo que había estudiado toda mi vida de informática, de electrónica, con un mundo nuevo que acababa de Ujú. descubrir, que me encantaba, me apasionaba, y encontraba justo un punto de unión donde además yo podía aportar algo eran tenidas en cuenta y, y les interesaba lo que les iba mostrando. Eh, Me tenía en cuenta como uno más y acababa de llegar. Entonces, bueno, así fue como nació el proyecto Volum, que era una tobillera electrónica con la que queríamos prevenir el empeoramiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que hacíamos era monitorizar 24 horas el edema, o sea, la retención de líquido a Ujú. nivel de los tobillos, para que fuera algo no invasivo, que fuera cómodo de usar para el paciente, porque resulta que la retención de líquidos en pacientes ya diagnosticados con insuficiencia cardíaca es un signo de empeoramiento y aparece más o menos entre 7 y 10 días antes de que el paciente ya colapse, antes de que el cuerpo colapse. Y el problema es que el paciente no se da cuenta hasta que ya empiezan síntomas mucho más fuertes y efectos que ya son más difíciles de revertir. Entonces la idea era, de forma no invasiva, cómoda para el paciente, ir midiendo la retención de líquidos, al, mandando los datos directamente de forma remota al médico y así tener información sobre el estado de salud del paciente para evitar precisamente ese empeoramiento o ese colapso. Y bueno, fue
fue mi doctorado al final, decidí hacer un doctorado a partir de ahí, después del máster. Estuve 4 años intentando desarrollar ese dispositivo, haciendo más pruebas, haciendo todo el proceso para llegar de verdad al paciente, porque publicamos, fui a varias conferencias, todo lo que era del lado académico, digamos que lo fui haciendo, pero sentía como que al final se iba a quedar solo en publicaciones, que Sí, es sí. algo que suele pasar a veces en el mundo de la investigación. Entonces ahí intenté hacer más la parte comercial, digamos, porque al final para llegar al paciente te hace falta tener toda una estructura más empresarial para de verdad, para que te tomen en cuenta y poder llegar a pasar todas las restricciones que hay en el hospital. Y bueno, fue también un camino largo, y ahí fue donde encontré muchas barreras. La verdad que son restricciones necesarias en realidad, pero muchas veces limitan mucho el que alguien, una persona individual o un grupo muy chico pueda de verdad llegar al hospital, al paciente. Mm. Entonces bueno, ahora estoy en esa etapa justo. Quiero pivotar porque quiero seguir investigando en esta tecnología, en la bioimpedancia, porque creo que tiene muchas ventajas de cara a la salud, pero el tema de desarrollar algo y llegar de verdad al paciente es complicado, es complicado. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente eso, soy ingeniero electrónico, pero me di cuenta de que me apasiona la salud, entonces ahora quiero aplicar toda la ingeniería electrónica al tema de salud. Entonces, con cualquier cosa, ya no solo insuficiencia cardíaca, sino cualquier tema que sea para mejorar la salud de las personas, me meto a full. Ujú. Te quería preguntar Entonces, acerca de Volum. Yo te sigo desde hace rato y vi que tú habías publicado un video donde pues dejaste el proyecto por ciertas razones, ¿verdad? Pero dijiste que habías encontrado inversionistas, también habías hablado con médicos en Estados Unidos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque pues la idea aquí también es como aprender, digamos, si yo tengo un proyecto, cómo lo quiero llevar a claro, grandes, a gran nivel. claro. Mira, eso depende mucho del sistema de salud de cada país. Entonces, por ejemplo, en España, si querés que un producto pueda llegar al hospital, acá la sanidad es pública, aunque ahora es verdad que la sanidad privada está creciendo últimamente, pero el sistema principal es sanidad pública. Entonces, al final, para llegar a tener tu producto accesible para la sanidad pública, tienes que estar en un catálogo que está regulado y parece que pasar autorizaciones del organismo de medicamentos. Ay, dame un segundo. Organismo de medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios. Ahí está. Mm, Es ya. el nombre oficial. Total, necesitas la autorización de ellos para que sea legal poder comercializar tu producto. Entonces, claro, para pasar esas restricciones al final hace falta mucho dinero. Primero porque sí, hay que pagar. Son todos procesos que requieren dinero directo. Pero después hace falta dinero porque para que te lo aprueben tenés que tener un soporte, tenés que demostrar que de verdad funciona y que aporta algo, que aporta alguna ventaja. Para demostrar eso en un dispositivo médico tenés que hacer un ensayo clínico. Y si no es un ensayo clínico, al menos tenés que hacer una prueba piloto, pero con suficientes muestras como para demostrar que usar tu dispositivo es mejor que no usar nada. O usar tu dispositivo es mejor que usar lo que se usa hasta ahora. Ujú. Porque si no, obviamente, no le va a interesar a nadie y ni siquiera van a perder tiempo en escucharte, ¿no? Total, que para hacer todos esos ensayos clínicos, todas esas pruebas con pacientes, te hace falta llegar al paciente, que esa es otra. Nosotros lo que hacíamos era buscar voluntarios, pero claro, teniendo en cuenta que nosotros medíamos cuando se ingresaba al paciente Sí, sí. y tenía que estar ahí una semana o 10 días. Un paciente que acaba de ingresar por un empeoramiento de insuficiencia cardíaca suelen ser pacientes de 70, 80 años. Lo último que quiere es aguantar a un chico que viene a contarle una Un historia proyecto, sí, que sí. quiere salvar al mundo. Sí, claro, entonces ojo, me sorprendió porque hubo muchos en la habitación, una hora y media, como uno más bueno, poner la pierna un poco más para arriba, que
Entonces, esa parte no solo el paciente, o sea, que sean personas sanas, más o menos de las mismas características, como para demostrar que sos capaz de detectar bien esa enfermedad y que no confundís cualquier otra cosa. Entonces, tener que medir a 200 personas durante un mes, cada día que te podía llevar una hora para hacer un buen protocolo. Eso al final uno solo no lo puede hacer, y necesita ayuda de otros. Ujú. Y esos otros obviamente cobran. Entonces al final nuevamente te hace falta dinero. Sí, sí. Entonces claro, al final yo hablando con una amiga que también está intentando implementar tejidos con electrodos, me dijo que tuvo que pagar 200.000 euros para conseguir, digamos, la autorización. O sea, 200.000 euros es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. muchísimo, muchísimo. Eso para poder conseguir la autorización, digamos, para poder entrar en el catálogo de productos médicos. Pero claro, después encima tenés que de verdad demostrar que funciona, convencer al médico de que recete tu dispositivo o todo eso. Entonces, claro, al final hace falta muchísimo dinero. ¿Y qué pasa? Yo al final trabajo en la universidad, y en la universidad nosotros somos investigadores y profesores. La universidad también es verdad que es un camino, al menos acá en España, que suele ser poco estable al principio. O sea, se tardan muchos años hasta llegar a una estabilidad, a un puesto de trabajo fijo, digamos, donde puedes estar más tranquilo. Entonces los que son profesores no suelen querer tomar riesgos de decir, bueno, me lanzo a intentar vender esto, porque si después no va a ningún lado, me va a costar un montón volver. Y llevo 10 años intentando conseguir algo estable en la universidad, como para ahora no poder volver. O sea, pierdes una oportunidad de su vida. Exactamente. Entonces al final, es verdad que es complicado, y nosotros lo intentamos. Es verdad que la universidad tiene algunos departamentos de transferencia del conocimiento a la industria y todo esto, pero cuando es un tema médico hace falta muchísimo dinero, muchísima gente, muchísima, y también conseguir muchas muestras, y muestras buenas. Entonces claro, al final me vi con la cosa de, teníamos un médico que sí que quería colaborar, pero era uno solo. Habíamos hablado con otros tantos que sí que estaban dispuestos a ayudar, pero al final los médicos van a 1000 por hora. Entonces pasaba lo de siempre. Sí. Cuando nosotros estábamos listos, el médico tenía 80 pacientes y no tenía tiempo para atendernos. Cuando estaba un poco más liberado, nosotros estábamos calibrando una cosa del... Entonces, encontrar un momento en el que estuviéramos listos los dos, que tuviéramos un buen paciente, en el sentido de que fuera colaborador, que quisiera ser voluntario, era dificilísimo, dificilísimo. Y en 4 años pude conseguir de pacientes, no sé, quizás 10 o 12 pacientes. Entonces era mucho tiempo. Obviamente todo esto se puede acelerar metiendo mucho dinero. Entonces eso fue lo que yo intenté buscar. Y bueno, a ver, ¿qué hace falta? Una empresa, soporte económico, vamos a buscarlo. Y claro, ahí justo había visto un programa de Estados Unidos, de una universidad sin ánimo de lucro, que lo que hacía era ayudar a proyectos de doctores. O sea, te pedían tener un doctorado en algún tema tuyo de investigación y te daban el soporte económico y, digamos, todo el tema burocrático para poder llevar tu idea al mercado. No solo médico, sino de cualquier cosa. De hecho, la mayoría de gente eran de informática, entonces proponían cosas software, que es mucho más sencillo que algo que requiere un hardware, una placa. Entonces, bueno, cuando lo vi, digo, listo, de una, fui para allá, hablé con el organizador, le estuve comentando un poco, y me dijo que lo de comercializar algo médico es muy complicado. Es muy complicado porque vos ahora llegás acá y ¿qué haces? Vas puerta a puerta al hospital, las cosas no son así. Y a mí me hacía gracia también, en el video que subí a las redes, la gente me decía, no, andate a Rusia, andate a China. Sí, vi los comentarios. O sea, sí, pero no es tan así. O sea, a mí me encantaría comprar un avión para irme mañana a China
Pero ahora llegas a China y ¿qué haces? O sea, ¿a quién le hablas? No es tan rápido como me voy a China y ya esto llega a todo el mundo. O sea, necesitas una universidad que te dé el soporte legal, porque necesitas una visa, necesitas obviamente el soporte económico, también para sobrevivir. O sea, yo necesito comer, no puedo vivir del aire. Y necesitas tener contactos, exactamente. Contactos es importantísimo, porque si no, ¿cómo vas a probar el chip? Vos llega un desconocido al hospital y te dice quiero enchufarle esto a un paciente, ni loco podés enchufarlo. Por mucho que yo les diga, no, es no invasivo, la corriente es microamperios. Me decís, bueno, eso es lo que vos decís, pero ¿dónde tenés un papel que verifique que lo que estás diciendo es verdad? Pero claro, decís, no, es que para conseguir el papel necesito que me ayuden. Entonces, claro, necesita confiar en vos, poner todo el dinero para hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, total, en Estados Unidos estaba esta universidad sin ánimo de lucro, un programa que había funcionado, lleva como 5 o 6 años, y me parecía muy bueno. Total, cuando hablé con el director, me dijo, mira, necesitas tener contactos en el hospital, porque nosotros ahora imagínate que te aceptamos. Llegas acá, nosotros te damos soporte económico para un año. Sí. En Nueva York encima. Entonces, me dijo, mira, tenés que saber qué vas a hacer, no podés llegar acá el día 1 y ponerte a buscar. O sea, tenés que tener un plan muy bien hecho. Y eso es sobre todo lo que valoran los inversores o los que son de este tipo de programas. Valoran que tengas el plan muy, muy claro. Que tengas un plan, yo les presenté un plan mensual, no solo lo que vas a hacer, sino demostrando cómo lo vas a hacer, si tenés de verdad la forma de hacerlo. Pero también lo más importante es cuáles van a ser tus formas de medir que estás cumpliendo con el plan. O sea, yo digo, voy a medir 100 pacientes, no sé qué, bueno, voy a medir 100 pacientes, eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? En el hospital X, porque hablé con la persona Y y me dijo que sí. Y después, bueno, ¿cómo vas a medir que de verdad estás progresando? Y entonces ahí es la cosa de, bueno, quiero intentar demostrar que hay una diferencia de bioimpedancia entre los días tal y tal. Entonces ahí tenés que demostrar que de verdad dominas todo y vas a aprovechar el tiempo. Porque el tema del dinero, un inversor le falta dinero, pero quiere que la cosa vaya bien. Sí, sí. No quiere regalar acá no quiere perder el dinero. Nadie regala dinero. Nada es gratis. Claro. Y se junta, yo qué sé, también había muchos comentarios en contra de Estados Unidos. Es verdad, Estados Unidos es muy, digamos, claro, es muy capitalista en el sentido de pocos sentimientos en el tema médico, es verdad, pero la realidad es que es muy difícil, o sea, la forma de llegar es con dinero, es la moneda de cambio, de cambio. Entonces, es verdad que yo empecé el doctorado por pura pasión y por querer ayudar a la humanidad. O sea, en el doctorado se cobra poquísimo y yo mientras veía que mis amigos de la empresa privada estaban ganando un montón. O sea que por dinero no es, por dinero 100% que no es. Pero hay ciertas partes en las que te hace falta dinero, sí o sí. Sí. Sí o sí, o sea, si no podés llegar, si no podés fabricar, no podés llegar. Entonces hace falta dinero. Bueno, total. Encuentro este programa, veo lo que tenía que hacer, le hablo al director y eso es otro consejo, se tienen que mandar, se tienen que lanzar. A mí me daba vergüenza, obviamente, hablar con el director y decirle, hola, soy un loco, quiero hacer esto, pero hay que mandarse. Yo contigo. Porque nunca sabés. Entonces yo le hablé directamente al director, le digo, mira, soy tal, ¿tenés algún consejo? Y el tipo me dice, sí, hagamos una llamada. Perfecto, me ayudó un montón. Claro, ahí él me puso en contacto con un médico que conocía de ahí de Nueva York, le hablé al médico y me dijo, mira, es todo muy lindo lo que me decís, pero yo no tengo tiempo. Pero te voy a mandar con otro que conozco que quizá le interesa. Y ese otro me dijo, yo en realidad trabajo para mi jefe, te voy a poner en contacto con mi jefe. Y el jefe me prestó atención. Y el jefe me dijo, sí, contame, tenemos una llamada, no sé qué. Tuvimos una llamada súper amable, un tipo de ahí del Weill Cornell, que es un hospital
conocidísimo de Nueva York. Lo analizó el tema y me dijo, mira, nos interesa porque justo ahora estamos con un programa de innovación de tecnologías médicas, estamos buscando cosas así, no invasivas, que sea remoto, entonces me interesa, vamos a estar trabajando en esto. Entonces tuve varias llamadas con él, obviamente hay que aprovechar, o sea, una vez que tenés a alguien que te presta atención y que te quiere ayudar, hay que aprovechar en el sentido de mostrarle que lo que él te dice y te aconseja lo cumplís al 100%, y que la próxima llamada en la que él te dice, bueno, avísame cuando quieras, hay que avisarle. Te tenés que poner vos una fecha y decir, para este día sí o sí tengo que tener todo esto hecho. Hice todo el plan, busqué cómo se hacía, cómo era el proceso en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos también es complicado, porque está la FDA, que la FDA también tiene sus cosas, porque necesitas la autorización de la FDA, lo mismo, tenés que demostrar que todo funciona, que tenés un ensayo clínico con muchas muestras, pero también te hacen falta contacto, porque la FDA se suele decir que no es lo mismo puerta a puerta. Sí. Que tratan distinto. Entonces bueno, busqué todo eso y más o menos me hice un planning de cómo serían las fechas para todos, y estuve con él llamada, me dio incluso su WhatsApp, le escribía cada tanto, le iba mostrando avances, y entonces mandé la solicitud. Una solicitud eran como 30 páginas, le tenía que contar todo, ya no solo de la tecnología, que aparte, claro, yo acá había hecho un prototipo, digamos, ya tenía un producto viable, pero para esta cosa, para este programa en Estados Unidos quería mejorarlo mucho más, le quería meter varios sensores más para tener un sistema mucho más completo. Y claro, te tenés que contar todo, cómo es la tecnología, por qué funciona. Para eso, por suerte, yo tenía publicaciones, hay publicaciones de otros institutos, de otras universidades, o sea que el tema de la tecnología sí que estaba defendido, pero tenés que contarle toda la logística, o sea, cuántas placas vas a fabricar, ¿Cuánto cuesta cada una? cuánto cuesta cada una, qué pasa si no funciona, vas a tener un departamento de devolución, te vas a encargar vos solo de las devoluciones, o vas a tener a una agencia de mensajería, vas a tener contratado a alguien para que repare, no vas a reparar, son un montón de cosas. Toda la parte software de la aplicación, ¿sos capaz de desarrollarla vos? ¿Para qué plataformas? ¿Cuándo la vas a sacar? ¿Qué características tendría? ¿Vas a usar servicios en la nube? ¿Qué coste tendrían los servicios en la nube? Después, mi aparatito, yo al final la ventaja que tenía era, de hecho acá hay este es un primer prototipo que usa electrodos de los PCP, pero no a largo plazo, esto te irrita. Por ahí tengo un montón de cosas. El siguiente prototipo era con tela. A la que le toca, pero tiene 3 años como por lo menos para obtenerla. O sea, exactamente, tenés 3 años al menos, y si no la otra es casarte con una persona de Estados Unidos. Entonces tenés 3 años para buscar y buscar. Anota, Juan Pablo, anota. No, es complicado, pero por ejemplo, después está la lotería de Green Card, que eso cualquier persona del mundo la puede solicitar, es una vez al año, y literalmente sortean una visa. O sea, una no, sortean un montón. Sí. Yo llevo 6 años solicitando y nunca me tocó. Pero conocí a un chico ahí de Túnez que le había tocado la lotería Green Card. Encima estudió la carrera con una beca, 100% becado. Entonces estudió informática, le tocó la lotería Green Card y ahora está trabajando en Amazon como informático, ganando tremendo. El chico ese tiene mucha suerte. Pero sí, es complicado. Trabajar en Estados Unidos es complicado. Y cada vez creo que más. Como está la situación política ahora, es complicado. La gente que conozco, ya te digo, es porque la empresa que tienen les da un soporte. O, por ejemplo, de la academia, lo que tenía el programa al que yo iba el que solicité,
Es que como era una universidad, la universidad no tiene límites de cuántas personas puede sponsorizar o cuántas personas puede apoyar cada año para las visas. Porque hay las empresas en general tienen un límite, no pueden solicitarlo con un montón de gente. Pero las universidades no tienen límite. Entonces por ahí tienen ciertas facilidades. Pero sí, como persona así, digamos, que acaba de salir de la carrera, la verdad que es muy difícil, es muy, muy difícil. ¿Y en España cómo es? Porque acá en Colombia hay mucha gente que quiere irse a España a trabajar. También ese es como el segundo plan que tienen. Sí, prácticamente. Mira, sí, todos quieren ir a España. España, a ver, también depende de con qué lo compares. Porque, por ejemplo, yo estando acá, lo comparo con otros países de Europa, tipo, lo comparo con Suiza, Holanda, Alemania, y la verdad es que acá se cobra mucho menos. Acá las condiciones son mucho peores. Sí, sí. Okay. Lo que tiene muy bueno España es que es espectacular. A mí como país me encanta el clima, la gente, la comida, espectacular. Ahora, laboralmente, es verdad que comparado con otros países no es lo mejor. Ahora, comparado quizás con países que estén en peores condiciones, quizás sí que se ve como algo súper bueno, ¿no? Súper wow. Sí. Pero claro, también depende de la ciudad en la que trabajes, porque acá, por ejemplo, tema de tecnología, no se suele desarrollar mucha tecnología, al menos, por ejemplo, en el sur, el sector de tecnología no es el predominante, entonces acá no se suele diseñar cosas, se compran cosas. Los que estudian ingeniería biomédica acá, la mayoría terminan de comerciales, o sea, de venta. Sí, acá también. Entonces, claro, se compran las máquinas que diseñan en Estados Unidos, en Suiza, y las instalan. Entonces, después tenés, si no, ciudades como Madrid o Barcelona, ahí sí que hay sedes de grandes empresas, y ahí quizás se hace un poco más de tecnología, pero claro, hay tanta cantidad de gente que vino a Madrid y Barcelona, que suena muy lindo el plan de, no, voy a Madrid porque conozco a uno, o mi primo está ahí y le va re bien. Muestra de uno no es estadísticamente significativo. Sí. Claro, y después vienen a Madrid y se dan cuenta de que terminan trabajando en un bar, cobran lo mínimo, pagan por una habitación 1.000 euros al mes, porque está carísimo el alojamiento, y claro, al final están ahí, digamos, intentando sobrevivir. Encima Madrid es muy grande, o sea que al final tenés en transporte, es un montón de cosas. Entonces suena, muchas veces desde afuera suena muy, muy lindo, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Sí. Obviamente yo animo a todo el mundo a apuntar a lo más alto siempre, pero con cabeza, o sea, con cabeza, porque las cosas no son tan así. De color de rosa. Claro, y el ejemplo de tu vecino puede que no sea representativo de lo que hay. Entonces, en general, yo lo que veo, el sector biomédico no se suele hacer mucha tecnología. Yo apuntaría a otros países tipo Alemania, Suiza, incluso algunas partes de Francia. ¿Qué pasa? Que en Alemania y Suiza tenés que saber alemán. Entonces, claro. Es otro cuento. Y después que, bueno, la gente al final es distinta, el modo de vida es distinto. Entonces, bueno, ahí está el balance también, pero también es muy personal eso. Hay gente que valora unas cosas sobre otras. Si querés dinero, si querés ganar mucho, mucho dinero, España no es el lugar. Ahora, si no te importa tanto el dinero y valorás más la parte social, entonces España sí puede ser el lugar. Sí. Okay, bueno, después está el tema de hacer, ¿cómo se dice? El certificar todas tus, convalidar el título. Todo eso, la verdad que no tengo ni idea. No sé cómo funciona. Pero bueno, claro, ahí también está el tema de eso. Necesitas conseguir el DNI, una visa. O hay gente, por ejemplo, que tiene, tiene antepasados que son de Italia o son de Alemania, y de repente a partir de ahí piden el documento. Bueno, sí. Hay muchas cosas, muchos pasos, pero no es de un día para el otro. Y eso es lo que pasa muchas veces, que en las redes tienen esa cosa de que te hacen pensar que todo es inmediato. Y para nada, son muchos años. Pero bueno, yo animo a todo el mundo, ojalá
No, ojalá España de verdad mejorara en eso de crear tecnología, de diseñar nuevas cosas. Pero por ahora es verdad que está más centrado en vender, en implementar. Sí, sí. Ahora, si quieren venir, yo buscaría Madrid, Barcelona, obviamente. Valencia es una zona con mucha tecnología también. Y después, no sé, quizás Bilbao quizás por el norte. Pero en el sur, Málaga es una ciudad que está también intentando avanzar. Google tiene una sede, pero es sobre todo de ciberseguridad. No es tanto de ingeniería biomédica. Mm. Aquí en la universidad nos permiten un intercambio con la Universidad de Cataluña. ¿Sí? ¿Qué tal es en esos lados? Ah. ¿Qué tal es por allá? La verdad que no tengo referencias directas de la Universidad de Cataluña, pero al final es lo de siempre. Con este tema, yo creo que obviamente es importante que la universidad sea buena, pero también es cómo te muevas. Entonces, una vez que estás acá, pues ya te podés mover a cualquier lugar y podés conocer al que quieras conocer. Entonces, al final, ahí está la clave. O sea, yo me acuerdo cuando me fui con la beca a Estados Unidos, a Filadelfia, a Swarthmore, que es una universidad de 1.000 estudiantes, o 1.500. Es una universidad, el campus es gigante, pero la universidad en sí son pocos. Claro, yo cuando iba a pedir esto, yo quería pedirla para irme a MIT o Harvard o Stanford. Claro. Yo quiero lo más... Lo mejor de lo mejor. Claro, pero lo pedí acá porque era donde estaba la investigadora que yo necesitaba para el tema, para avanzar con mi tema. El contacto clave para avanzar. Era el contacto, claro. Y era la que me iba a enseñar justo la parte que me faltaba. Claro, yo cuando vi que trabajaba ahí y estuve leyendo sobre la universidad, al principio fue como, no sé si me va a aportar mucho la universidad. Pero, nuevamente, es según cómo te muevas y a dónde vayas. Entonces, una vez que llegué a Filadelfia, digo, hablo con el que sea. Yo me acuerdo cuando salía, me iba a algún bar con algún amigo, yo intentaba hablar con cualquiera, con el que veía. Yo que se veía uno en la barra y era tipo, hola, che, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me acuerdo una vez con el peluquero, claro, yo vivía cerca de un hospital, entonces hablando con el peluquero, me preguntó qué tal y yo le di charla, ¿no? Y al final me dice, uy, no, ¿sabés qué? Justo yo le corto el pelo todos los meses a un médico cardíaco, no sé qué. Ah, re bien. Mandame tu contacto, que se lo cuento, no sé qué. O sea, al final... Sirve. Y puede que no llegue a nada, pero puede que sí. O sea, al final nunca se sabe. Y siempre opiniones y todo eso sirve. Y obviamente al final hice un montón de amigos de allá con los que sigo en contacto y yo los veo, las actualizaciones que ponen de trabajo, de proyectos que hacen, son increíbles. Entonces, al final, la universidad es importante, pero es mucho más importante cómo te muevas, la gente que conozcas y eso, cómo conectes al final, depende más de vos el aprovechar al máximo esa experiencia. Y obviamente, si tenés la oportunidad, yo vendría sí o sí, 100%. Si tenés la oportunidad, venía a Cataluña o a donde sea. O sea, moverte, te juro que nunca sabes de dónde podés sacar algo útil. Ok. A ver, ¿qué más? Bro. Bueno, lo de Estados Unidos al final, la cosa es que mandé la solicitud. Creo que tenía todo el plan hecho, estaba todo por meses, todo justificado lo que iba a hacer. Y les pareció bien y me convocaron a entrevista. Al final, más o menos se presentan unas 400 personas y eligen a 20 para la primera fase. Y ya después de esos 20 se quedan con 5 o 6. Depende de los requisitos económicos de cada proyecto. Y nada, pasé las entrevistas. Tuve las primeras, eran 4 entrevistas. La verdad que muy, muy nervioso porque ellos eran inversores, entonces iban... Digamos, es como el programa de televisión del Shark Tank. Shark Tank, sí. Van ahí a todo, ¿no? Y la verdad es que salieron muy, muy bien las entrevistas. Yo pensaba, cuando terminé las entrevistas, digo, listo. Ya estoy dentro, sí, ya. Claro, y dentro. Al final terminaron siendo conversaciones muy como si fuera con un amigo. Sí. Ellos entendían el proyecto perfectamente. Yo tenía, digamos, todo el plan hecho, o sea, yo les justificaba todo lo que iba a hacer.
pero hubo uno que era médico e inversor y ese me dijo, mira, ¿sabes qué pasa? Que creo que estás apuntando demasiado alto. Entonces, creo que ese fue el problema. Ya le digo, yo siempre a mis alumnos les digo, tienen que apuntar a lo más alto, siempre. Pero con el tema médico, a veces el apuntar tan alto hace que no llegues a nada. Porque al final la insuficiencia cardíaca, como es la más prevalente de las enfermedades en personas mayores, hay un montón de empresas metidas ahí, porque obviamente hay mucho dinero. Entonces, claro, me dijo, estás intentando atacar directamente uno de los problemas más grandes de la medicina. Ujú. Entonces, es muy difícil que realmente llegues a hacer algo. Entonces, la idea en realidad sería, tu tecnología, vos decís que funciona de esta forma, pero en realidad lo que tendrías que hacer es centrarte en una enfermedad mucho menos prevalente, que sea mucho más específica y para la que de verdad no haya nada, que no haya otras alternativas, porque al final para insuficiencia cardíaca hay aparatitos implantables, hay incluso programas donde mandan al médico a la casa del paciente cada semana. O sea, es un problema grave que ya Sí, tiene sí. muchas... Y uno debe competir contra eso. Claro, entonces, competir contra eso al final, me decía, Ujú. mirá, muchas veces la ilusión obviamente hay que tenerla, pero muchas veces no es suficiente la motivación y la ilusión de querer atacar el problema más grande. Y aparte, te va a costar mucho no solo posicionarte, o sea, no solo intentar, digamos, pelear con esos competidores, sino todo el tema legal, nuevamente, todas las restricciones que vas a tener por hacer muestras con personas que además tienen que colaborar porque son mayores. Perdón. Uy, sí, eso es ser un poco como desmotivante eso. Claro, entonces me dijo, mira, si vos apostás por la tecnología tuya, aplicala a otra cosa y quizás tendría que probar en otro país que tenga menos restricciones Mm. o gente que esté más dispuesta. Porque al final es verdad que en Estados Unidos está todo tan capitalizado que incluso para conseguir muestras se le paga al paciente. Hay veces que Sí, sí, es plata, quieren Sí. conseguir es y monopolio. a veces al paciente le tenés que pagar un montón por hacerse las pruebas. Entonces hablaba yo con un médico de ahí, de Nueva York, que el tipo era de Pakistán y me decía, mira, en Pakistán se apuesta mucho más por estas cosas. Obviamente no te van a dar dinero, pero la gente está dispuesta a probar nuevas tecnologías, les encanta probar cosas que no hayan visto nunca, colaborar con el sistema sanitario y no hay tantas restricciones. Sí, Que sí. nuevamente, que haya restricciones está bien por Ujú. la seguridad de todos. Pero en este caso, si son pruebas no invasivas que te pueden dar, digamos, autoridad o demostrar que lo tuyo funciona y eso, es verdad que muchas veces es mejor ir a lugares donde sea un poco más permisivo ese tema, obviamente sin matar a nadie, sino Sí, no, ahí ya ahí se acabó tengo que apuntar muy alto. claro. Pero sí que quizás es más accesible el conseguir muestras, porque al final en Estados Unidos necesitaba autorización para entrar en el hospital, bueno, para entrar en el país, Sí. la visa. Para entrar en el hospital, autorización del propio hospital y de los médicos. Para poder poner un aparato, autorización de la FDA, del organismo de medicamentos. Hace falta un montón de autorizaciones. Entonces, claro, precisamente creo que en este caso el problema fue haber apuntado demasiado alto. Mm. Entonces, bueno, la cosa quedó, ellos me dijeron, mira, si querés probar de nuevo, ok, pero con otra cosa más específica, que no sea tan... Entonces lo que pensé ahí es, esto también se puede usar, la monitorización de la retención de líquidos se puede usar para pacientes en diálisis, los que tienen problemas Sí, claro. renales, que tienen que estar en diálisis y muchas veces retienen líquido. Tipo, si van 3 días al hospital a la semana a hacer diálisis, justo ese momento de que están en la casa 2 días seguidos es muy peligroso, es crítico que tengan un buen control de la retención de líquidos. Entonces ese es un caso que es más específico porque no hay tantas cosas para esto. Además que es directa la relación diálisis, retención de líquido y yo monitorizo eso.
porque después con el corazón, con la insuficiencia cardíaca, bueno, al final era más una cosa indirecta, ¿no? Pero con pacientes en diálisis es directo. Y si no, lo otro que estoy empezando a investigar es la fatiga muscular para prevenir lesiones musculares, porque también se está investigando ahora en algunos equipos de fútbol que usar la bioimpedancia te permite estimar un poco cómo está el músculo y si hay una lesión o cuán cerca está de lesionarse. Y lo bueno de eso es que como es tema fitness, no es médico como tal, no tiene tantas restricciones. Porque lo que pasa, por ejemplo, con las pulseras de actividad o el smartwatch o el Apple Watch o cualquiera, ¿no? Al final te mide el pulso cardíaco y todo esto, pero no es médico 100%, entonces no tiene esa misma restricción. Y ese dispositivo que tú diseñaste, el Bulmia, creo que se llama, ¿no se puede comercializar como deportivo o como los wearables, que son los relojes como de Apple y todo eso? Claro, eso habría que verlo. Y esto fue otra charla interesante que tuve en la última conferencia biomédica anual que fui el mes pasado. Había una charla que decía, era un médico, y decía a los ingenieros, nos decía, dejen de inventar nuevos wearables, porque ya hay un montón y no sabemos ya qué usar. Pero es que después estaba el ingeniero, después había un ingeniero de una empresa y que decía a los ingenieros investigadores, nos decían, no se dan cuenta de que están haciendo wearables muy precisos y no sé qué, pero son incomodísimos y feísimos y nadie los quiere usar. Porque al final está ahí la cosa. Para que al final alguien lo use, o tiene que ser bonito, o tiene que ser cómodo, o tiene que ser una moda. Sí, sí. Entonces, por mucho que le digas, no, pero es que esto te puede salvar la vida. Sí. No es tan así, porque a poco que sea incómodo, y me pasó con los primeros pacientes, mira, esta era el aparatito que es tiene como una banda elástica, pero claro, esta era la primera versión que teníamos y muchos pacientes se quejaban de que esto se les clavaba en la pierna. Y yo les decía, igual, yo qué sé, sí, tenés razón, pero bueno. Pero eso, una insuficiencia cardíaca. Claro, es por tu bien. Y el tipo la primera semana lo aguantaba, pero ya la segunda semana me decía, mira, estoy harto, o sea, ya está, no quiero más. Me incomoda mucho y no le veo mejoría. Entonces, claro, lo de comercializarlo yo como un wearable, primero tendría que ver el tema legal de cómo sería eso, y después nuevamente hace falta mucho soporte económico, ya también de publicidad. Y nuevamente, ya te digo, al ser algo físico, tenés que tener en cuenta cómo lo vas a mandar, qué pasa con las devoluciones, el servicio técnico. Entonces, claro, nosotros al final somos investigadores trabajando en la universidad. La mayoría no quiere dedicarse a esas cosas o buscar esas cosas. Durante un tiempo nos planteamos delegarlo o buscar a gente que se dedicara a eso y repartir, digamos, las ganancias o repartir un poco por porcentajes. Claro, repartir los porcentajes y que hubiera gente que se encargara de esa parte comercial, porque a nosotros al final lo que nos interesa, lo que nos gusta es investigar y diseñar. Entonces, para no estar con la cabeza llena de el servicio técnico, llamó no sé quién que dice que esto no funciona, todo así, ¿no? Entonces, buscamos a algunos, más bien se ofrecieron algunos para ayudar, pero no ayudaron nada. Estaban ahí por si resulta que eso triunfaba y se llevaban su parte, pero la verdad que no ayudaron. Entonces, nuevamente ahí también, desde fuera, parece que es muy fácil. Bueno, buscate a uno. Yo conozco a uno que es experto en comercializar. No es tan así, porque el trato entre personas, nosotros al final, cuando buscamos a la gente y quisimos hacer tipo una empresa o algo así, se metieron como 15 personas. Pero claro, al final estaban ahí y decían, oye, yo te sugerí el nombre, yo participé en esto, yo te hice una foto. Sí, sí. Entonces, querían su parte. No todo el mundo quería su parte por si esto salía adelante. Pero al final nadie aportaba realmente. Entonces, el trato de personas, la gestión de personal también es un tema que se suele ignorar y es importante. Sí, es muy limitante.
Entonces, bueno, no sé en qué quedará. Yo quiero seguir con esto, ya te digo, con el tema muscular creo que pueden quizás tener más hueco. Y ya una vez que te muestre mi idea, obviamente, al final yo lo que busco es ayudar a las personas. Entonces, esto digamos que sería un paso intermedio. Yo sí demuestro que esto te sirve para prevenir una lesión, que aparte también es más fácil conseguir muestras, porque un atleta lo tiene más fácil. Al final, una persona mayor, lo de agacharse, ponerse Sí, sí. una media, es más incómodo. Pero un atleta, digamos, lo tiene más fácil. Entonces, si con esto demuestro que puedo monitorizar líquidos en tiempo real y con una buena precisión, ya tendría autoridad para después volver al tema cardíaco. Y si no quiere ningún inversor invertir, ya voy a llegar yo y voy a decir, mira, ya no me hace falta. No los necesito. Ya, güey. No, pero es un tema que la verdad que lleva mucho, mucho tiempo. Y lo que pasa también es que las noticias muchas veces son un poco engañosas. Hay mucho marketing en lo de... Hay muchas noticias de que sale cualquiera diciendo que tiene la cura para el cáncer. Y para nada así. El mundo real es mucho, mucho más complicado. Sí, sí. Pero tú tienes una empresa, ¿no? ¿Esa empresa es la que hace todos esos proyectos? Claro, nosotros... es una empresa que depende de la universidad, o sea, nació del grupo de investigación. Entonces, al final, es verdad que trabaja como empresa, pero está ahí, digamos, colgada de Colgada de la universidad. Integrada a la universidad, por así decirlo. Claro, y a partir de ahí tenemos más facilidades, digamos, para poder comercializar las cosas. Porque si fuera solo como empresa, habría que, o sea, si fuera solo como universidad, para cualquier tipo de trabajo, cualquier cosa que moviera un euro, hay que pasar todo el proceso, toda la gestión burocrática que hay en la universidad, de que te dé autorización el Supremo, ese después también el secretario y así. Teniendo una empresa, ¿tá? En ese tema burocrático somos un poco más independientes. Sí, sí, sí. Me di cuenta. Oye, y con respecto, yo vi por ahí que tú conseguiste una beca Fulbright para ir a Estados Unidos, ¿no? Y ayudar en un proyecto de investigación. ¿Sí? Exactamente. Esa es la de Filadelfia. Sí, sí, sí. ¿La postulación cómo fue? ¿Te contactaste con la investigadora directamente? Claro. Para esa beca Fulbright te pedían una carta de invitación de una universidad del investigador. Sí. Examen certificado de inglés, la solicitud en sí y una carta tuya de motivación de por qué tenías que ir a ese lugar, ¿no? Sí, sí. Entonces a mi yo ahí estuve buscando, vi a esta investigadora que estaba haciendo algo muy parecido a lo que hacía yo, pero ella estaba más centrada en el cálculo, en la simulación, cálculo, y me venía muy bien porque yo tenía muchos datos de sensores y quería aprender a procesarlos, ¿no? Entonces, bueno, hablé directamente con ella y le dije, mira, soy tal, investigo en esto. En realidad hablé con el director, que era del MIT, porque vi que en la página web tenían puesto ese proyecto. El investigador dijo, mira, yo ahora mismo no puedo gestionar a más alumnos, ya tengo un montón, lo siento, pero háblale a esta que es profesora y está en Filadelfia. Le hablo así muy cortito, le digo, soy tal, quiero pedir esta beca. Lo bueno de la beca Fulbright es que es muy conocida en Estados Unidos. Sí. Tiene muchísimo prestigio y la conoce todo el mundo. Cualquier persona de Estados Unidos conoce la beca Fulbright. Entonces, cuando yo le digo que quiero pedir esa beca, digamos que me toma en serio, más o menos. Ajá. Espero. Cosa que me dijo, bueno, está bien, contame, mandame tus publicaciones. Yo para ese momento tenía 0 publicaciones. Ay, Dios. Ya que tengo su atención, no la puedo soltar. Sí, claro. Y algo le... Un video o algo de mostrar. Es lo que hice, porque yo al final pensaba y decía, a ver, esta profesora me está pidiendo publicaciones, pero ¿qué es lo que le interesa en realidad? Lo que le interesa es saber si soy una persona normal o si soy un loco que va a estar en su laboratorio. Sí, sí. Entonces yo una persona normal y que aparte no le voy a costar tiempo ni dinero, porque algo también que podía pensar y que suele pasar, cuando hay alguien que te dice quiero colaborar, es muy lindo y siempre se agradece, sí, sí. pero hay que valorar
si te va a hacer perder más tiempo de lo que te va a aportar. Ujú. Pues al final viene sin tener ni idea y sin tener ganas y sin saber lo que está haciendo. Al final uno piensa y dice, al final voy a tardar más tiempo yo explicándole lo que tiene que hacer que si lo hiciera yo mismo. Entonces grabé un video diciéndole, mira, hice esto, esto y esto, y lo que quiero hacer ahora es esto, esto y esto, y creo que lo podríamos hacer así. Y nada, se ve que le gustó, y estuvimos trabajando en eso, me mandó la carta de invitación, y ya Súper. después venía bueno, el examen de inglés, eso no te queda otra que saber inglés y estudiar inglés. Es Y obligatorio. después- Es una evaluación. Claro. Y después la solicitud, que la solicitud es, principalmente lo que tenés que hacer es justificar por qué tenés que ir a ese lugar a trabajar con esa investigadora. Ujú. Pero yo le dije que es que lo mío, por suerte, encajaba perfectamente, porque yo había hecho una parte, la parte de sensores, la parte electrónica, y ella tenía muchos avances en la parte de cálculo. Entonces lo mío era, mira, voy a ir yo a darle mis datos, ella se va a beneficiar de mis datos y yo de su forma de analizar. Uf, perdón por la voz, pero hay justo una Dale, ola de tranquilo. calor. Ah, tranquilo. Estamos con el aire acondicionado al mínimo. Tengo la garganta reventada. Oh, acá está haciendo frío. Santiago, voy a enviarte otro link porque me quedan 3 minutos para este meet. Apagamos ya, ¿no? Si no, yo me tengo que ir también, que tengo el cumple de un amigo ahora. Ah, listo, dale. Ah, no, pues Así que, ¿cuánto queda de acá de llamada? 3 minutos, 3 minutos. ¿Minutos? ¿Tienen alguna pregunta así rápida que entre en 3 minutos? No, ahorita no se me ocurre nada. Ya creo que ya todo está. No. ¿Un requisito del trabajo? ¿Algo para que el trabajo quede de 10? Mensaje de finalización. Mensaje de finalización. Motivación. Bueno, nada, chicos, muchas gracias por invitarme a esta llamada. Yo siempre digo que hay que apuntar a lo más alto y creo que ustedes ya están demostrando que quieren apuntar siempre alto, habiéndome hablado, lanzándose así a escribirme directamente, sin saber si iba a mirarlo, a contestar. Sí, Eso sí. ya es un paso importantísimo. Y eso de verdad que es justo lo que hay que hacer. Yo conseguí un montón de cosas lanzándome a preguntar a la gente, a pedir ayuda y a demostrar que tenía ganas y que iba a aprovechar las oportunidades que me daban. Así que creo que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Sigan así, apunten siempre a lo más alto y nada, muchas gracias por este rato. No, gracias a ti. Muy chévere toda la información, todo lo que nos diste. Siento que es mucho valor para nosotros. Perfecto, me alegro. Estamos en contacto y nada, mucha suerte con el trabajo. Igualmente. Pongo un 10. Muchas gracias. Ahí nos estamos viendo y Muchas contactando. gracias. Chao. Chao. Chao, que vaya bien.